esta hora de la tarde nos vamos en directo a la Plaza Taksim en Turquía para ver lo que está sucediendo en ese lugar. Por la mañana fueron desalojados todas las personas que estaban ocupando este lugar de la ciudad de Estambul, pero fueron desalojados por la fuerza por la mañana y miles de manifestantes la volvieron a ocupar por la tarde. La policía turca los ha vuelto a desalojar y es un enfrentamiento, como vemos, con la policía y con toda la fuerza, con estas autos... rochabuses que le decimos aquí en el Perú, rompen manifestaciones en los cuales han querido controlar. Ya el primer ministro turco había dicho que a partir de ahora no habrá más tolerancia. Ya lo había anunciado el día de ayer, que simplemente él ya la tolerancia se le había acabado. Y el tema es qué va a pasar, porque continúan las personas insistiendo en permanecer en la plaza. A ver, el gobierno turco está haciendo lo que creo le conviene, y es tratar de dividir a los opositores movilizados en torno al Parque Gezi, contiguo a la Plaza Taksim. Básicamente quiere establecer una división entre aquellos que están por demandas acotadas, como la preservación del medio ambiente o incluso, la defensa de la libertad de expresión, separarlos, digo, de aquellos que tienen demandas maximalistas, como pedir la renuncia del primer ministro. Y entonces, curiosamente, los ha atacado selectivamente. Ha atacado la plaza, pero no el parque, y en la plaza, claro, quienes han respondido son los manifestantes probablemente más radicales, los opositores más radicales al gobierno. Muy bien, vamos nosotros a ver lo que pasó esta mañana. Los manifestantes pusieron resistencia, pero fueron desalojados tras horas de enfrentamiento. Veamos. En medio de una gran humareda producto de los gases lacrimógenos, los indignados turcos han sido desalojados de la Plaza Taksim en Turquía. En ocasiones, los manifestantes han lanzado bombas molotov y lo que parecían petardos contra los agentes. La policía, por su parte, ha respondido con cañonazos de agua y grandes cantidades de gas lacrimógeno. También han disparado pequeñas bolas de goma contra los ocupantes de la Plaza Taksim, pero las que más daño han causado han sido las balas de gas pimienta. Según la Asociación Médica Turca, al menos 270 personas han quedado heridas, 5 de ellas graves, y otras 80 han sido atendidas por diversas molestias. La policía planeó tomar por asalto la Plaza Taksim desde muy temprano. Un gran contingente se movilizó por las calles aledañas al centro de Estambul y de inmediato encontró la resistencia de los indignados, que al parecer estaban sobre aviso. Y es que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan les dio un ultimátum mientras ofrecía un discurso en el Parlamento. Pido a los jóvenes, aquellos de sentimientos sinceros, poner fin a esta protesta. Y les digo a aquellos que insisten en continuar, esto se acabó. No va a haber más tolerancia. En su discurso, el primer ministro advirtió que las protestas están poniendo en peligro los intereses económicos de Turquía y ha culpado de esta situación también a la prensa internacional y las redes sociales. En tanto, la policía ha ofrecido a los indignados una tregua. La condición es que abandonen la Plaza Taksim y se queden solo en el campamento del Parque Gezi. Pero los jóvenes siguen poniendo resistencia. La intervención de la policía se produce en el 11º día desde que los disturbios arreciaron el centro de Estambul y 15 días después de que un grupo de activistas ambientalistas acampara en el Parque Gezi para evitar que se talaran sus árboles. Muy bien, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Turquía. El primer ministro ha culpado tanto a los medios internacionales como a las redes sociales de las violentas protestas contra su gobierno. Ha dicho, se está jugando un gran juego con el pretexto del parque, asegura.
Bueno, lo que es obvio es que lo que empezó como una protesta para evitar que se talaran árboles en un parque o, en fin, se diera fin a la existencia del parque como tal, se ha convertido en protestas mucho más amplias con objetivos de diversa índole, pero de carácter claramente político. Pero de ahí a decir que los medios internacionales o las redes sociales han conspirado. El problema desde un principio fueron los medios oficialistas, no necesariamente oficiales, porque hay medios privados que son oficialistas, que simplemente ignoraron los hechos mientras se pudo, ¿no? Los 2 primeros días no hubo cobertura en esos medios sobre lo que pasaba ni en la Plaza Taksim ni en el Parque Gezi, y entonces quienes han tenido un desempeño vergonzoso han sido los medios turcos favorables al gobierno, no los medios del exterior. Lo que sí es cierto es que los jóvenes, que son la base de quienes se movilizan en estas dos áreas, precisamente porque no confían en la mayoría de medios oficiales o privados, pero oficialistas, se comunican fundamentalmente y se organizan a través de redes sociales. Y eso es una de las ventajas. Por un lado, abarata el costo de la organización, pero por otro lado es muy difícil crear una organización que pueda ser sostenida en el tiempo solo a través de las redes sociales. Y creo que él apostó a que el movimiento empezara a debilitarse antes de actuar de esta manera. Había menos gente movilizada en los últimos días que en los primeros 10 días de esta crisis. Pero como pasó en Egipto, ¿no les están controlando el Internet, por ejemplo, para evitar que se comuniquen entre ellos? No, pero hay que tener en cuenta que Egipto era una dictadura militar, es un régimen democráticamente elegido. Bueno, claro. Hay restricciones, hay tendencias crecientemente autoritarias en la forma de ejercicio del gobierno, pero no han llegado a ese punto. ¿Qué va a pasar en Turquía? Porque hay un grupo que insiste en permanecer en el lugar y al parecer, pese a toda la represión policial, no piensan moverse. Creo que la estrategia del gobierno, no sé si tenga éxito, pero es por un lado cooptar, o sea, tratar de neutralizar la oposición de quienes tienen demandas que puedan ser considerados por amplios sectores de la sociedad legítimas, separar ese grupo del grupo más radical que busca la caída del gobierno, y a ese grupo sí, reducirlo a través de la represión. O sea, separar y neutralizar en un caso y derrotar en el otro. Yo creo que, probablemente tenga éxito en el corto plazo, en el sentido que es probable que las elecciones locales que se van a producir hacia octubre de este año demuestren que el partido del primer ministro Erdogan sigue siendo el partido más grande electoralmente de Turquía, pero creo que va a hacer que mucha más gente que hasta ahora tema la posibilidad de cambiar el sistema político de uno parlamentario a uno presidencial, en donde Erdogan siga gobernando por 10 años más, ya no como primer ministro, sino como presidente. Bien, ahora nos vamos al Reino Unido. Londres también vivió hoy una jornada de protestas. Cientos de manifestantes han protestado en las calles contra la cumbre del G8. 32 personas fueron detenidas en Londres. En Londres todavía no se ha celebrado, pero ya decenas de personas han manifestado en contra de la realización de la próxima cumbre del G8. Con la premisa Carnaval contra el capitalismo, alrededor de 100 manifestantes del grupo anticapitalista Stop G8 se concentraron frente a la sede del British Petroleum profiriendo gritos contra el sistema. Otros no encontraron mejor manera que protestar que colgándose desde edificios. Anticipándose este caos, miles de policías fueron desplegados en las calles y avenidas principales, además de bloquear zonas comerciales. En este primer enfrentamiento, la policía ya ha detenido a 32 personas acusadas de vandalismo, desacato a la autoridad, posesión de armas, además de negativa a identificarse, pues algunos portaban máscaras y pasamontañas. Este joven indignado se llevó la peor parte. Quiso protestar desde el techo de un edificio, pero al ver que la policía lo iba a detener, intentó lanzarse. Un tenso momento donde hasta 6 agentes tuvieron que intervenir. Estos jóvenes consideran que el G8 es una marioneta de las grandes potencias que solo buscan dividir al mundo para hacerse ricos y que lejos están sus intenciones de buscarle solución a los grandes conflictos que afectan al mundo. Pese a todo, la cumbre del G8 se llevará a cabo la próxima semana en Irlanda del Norte y contará con la protección de cerca de 8.000 efectivos antidisturbios que controlarán este tipo de eventos. Muy bien, ya ha sido revelada hoy en los Estados Unidos la identidad de la exnovia de Edward Snowden. La bella joven de 28 años quería pasar toda su vida junto con este ex trabajador de la CIA que puso al descubierto una red de espionaje en su país.
Mientras Estados Unidos prepara ya cargos contra Edward Snowden, ex agente de la CIA que filtró a la prensa información sobre operaciones de espionaje por parte del ejecutivo norteamericano. Su joven novia se muestra triste y desconsolada tras descubrir que el hombre con el que se iba a casar era realmente un espía que ha destapado uno de los escándalos de espionaje más importantes de los últimos años. Lindsay Mills, de 28 años y bailarina de striptease, lamenta que el que iba a ser su esposo decidiera dejarlo todo por filtrar a la prensa cómo la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos usaba los servidores de Google y Facebook, entre otras empresas, para espiar. Mi mundo es abierto y cerrado al mismo tiempo. Caen lágrimas en mi teclado, escribía la bailarina en su blog personal. A veces la vida no constituye una garantía de despedidas adecuadas, afirma. Y es que Mills, que vive en Hawái, en la que fuera casa del ex agente, no llegó ni siquiera a despedirse como ella habría querido de su hoy prófugo novio. El paradero actual de Snowden se desconoce luego que huyera de Hong Kong, donde se había refugiado. El propio Snowden reconoció al periódico The Guardian que daba por hecha su imputación bajo la ley de espionaje y justificó su viaje a Hong Kong como un intento de evitar su extradición a los Estados Unidos. El FBI ha analizado las filtraciones en el marco de una investigación que ha incluido registros a la vivienda del exagente. Las autoridades también quieren interrogar a personas del entorno de Snowden, incluidos la novia, parientes, amigos y compañeros de trabajo. Por su parte, el Washington Post informó hoy que los servicios de contrainteligencia están tratando de averiguar cómo Snowden consiguió acceso para filtrar documentos ultrasecretos de la NSA. Muy bien, al parecer ni la propia novia sabía lo que estaba haciendo su pareja y le dejó prácticamente plantada. Eso es lo que ha querido decir una chica que se dedicaba pues al baile, famoso baile del tubo. Hacía striptease y pese a eso a ser muy sexy, igual el chico siguió con sus planes. Rusia parece que se está hablando de que podría darle asilo a este señor que está prófugo y nadie sabe nada de su paradero. Bueno, aparentemente ella se desnudaba para vivir, pero él jamás se desnudó emocionalmente frente a ella, ¿no? Como corresponde a un buen agente de inteligencia o alguien que trabaja vinculado a servicios de inteligencia. La familia no tiene que saberlo. En cuanto a Rusia, digamos, sería una paradoja, ¿no? Porque las leyes que Snowden considera inconstitucionales en su país, tal vez con razón, añadiría, porque muchos consideran que atentan contra la cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que garantiza el derecho a la privacidad, son leyes que no tendrían ningún problema en aprobar el Parlamento ruso, ¿no? Y que probablemente generarían bastante menos controversia que la que han generado en Estados Unidos, y probablemente a gente como Snowden de revelar los planes operativos de los servicios de inteligencia rusos le iría bastante peor, ¿no?, de lo que le pueda ir en Estados Unidos. Siendo una paradoja, no quita que es perfectamente lícito que cualquier país le conceda el asilo político si lo cree conveniente. Pero ¿qué tal la gente de la CIA que quiere preservar todo muy oculta su vida, pero sin embargo él al final da a conocer su propia identidad? O sea, no sé, también hay una manera pues de querer, porque si no se lo daba a otra persona o enviaba un anónimo y igual se podía dar a conocer esa función, o simplemente el diario The Guardian no revelaba su fuente de información porque tiene todas las posibilidades para protegerlo. Pero la Casa Blanca no ha dicho cuál va a ser la estrategia, sobre qué lo van a acusar, bueno, por haber revelado secretos, pero ¿cuál sería el tema ahí, la denuncia, el juicio? Bueno, las leyes que autorizaban al gobierno a hacer lo que hizo, que según Snowden y no solo él son constitucionales, bueno, no han sido declaradas aún inconstitucionales porque no hay un caso en torno a ellas frente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por ende están vigentes, y revelar, digamos, los programas de espionaje amparados en esas leyes era ilegal o es ilegal, y luego entonces puede ser acusado por esa razón.
por dar a conocer información o hacer pública información clasificada. Eso es un delito en los Estados Unidos. Entonces, más allá de la consideración ética o política que uno tenga por lo que él hizo, jurídicamente está en una situación bastante complicada, porque además estaba ubicado hasta ayer en un país prófugo, prófugo de la justicia y de la novia. Pero no se sabe si ha salido de Hong Kong, no quiero decir. Entonces está en una región que tiene convenio de extradición con Estados Unidos, y ese convenio contempla la extradición precisamente por el tipo de cargos que se le formularían. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar con lo que está sucediendo en Venezuela y en